En esta primera parte vamos a hablar de qué fue la Cumbre de los Pueblos. Este evento paralelo, generalmente siempre hay uno cuando hay una Cumbre de las Américas, siempre hay uno en verdad, y ahí ocurrieron muchas cosas, se debatieron muchas cosas, se ventilaron una serie de temas que están en la agenda global y están en la agenda regional. Ya nos acompañan para eso Leslie Villapolo, docente del diplomado en interculturalidad y pueblos indígenas amazónicos de la Universidad Antonio Ruth de Montoya. ¿Cómo te va, Leslie? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerte acá. Y nos acompaña también Anaí Durán, vocera de la Cumbre de los Pueblos. ¿Cómo te va, Anaí? Bien, gracias. Quizás lo primero que convendría con nuestros amigos oyentes y televidentes, porque nos están viendo en vivo, en streaming, es ¿por qué se hace una Cumbre de los Pueblos? ¿Cuál es la motivación? Ya el tópico típico, digamos, es que las cumbres no sirven para mucho, pero algunas personas se preguntarán, además de una Cumbre de las Américas, hay una Cumbre de los Pueblos. ¿Cuál es el propósito de promover un evento de esta naturaleza? Tiene una palabra. Sí, bueno, yo también quizá ahí te puedo contar un poquito más, ¿no? La Cumbre de las Américas obviamente tiene un formato, digamos, diseñado especialmente para que estén presentes los presidentes, altos funcionarios, algunas delegaciones de sociedad civil, pero en general no tiene un espacio, no tiene un formato, no tiene una lógica que involucre a las organizaciones sociales, ¿no? Ese es un punto de partida que se toma en cuenta para organizar estas cumbres. Bueno, ellos sostienen que sí, y de hecho hay algunas que participan, ¿no? Mira, eso es relativo, ¿no? O sea, en el caso peruano, por ejemplo, quienes tienen el monopolio de la sociedad civil generalmente son las ONGs, ¿no? Por ejemplo, la Cumbre de los Pueblos, que está en el marco de las organizaciones sociales como el CENUL, el Comando Nacional Unitario de Lucha, que incluye a la CGTP, a la Construcción Civil, a los sindicatos más importantes, no tienen ahí una cabida en este rubro sociedad civil, ¿no? O sea, por ejemplo, los sindicatos no son parte de la Cumbre de las Américas, ¿no? ¿Lo han intentado? Mira, fíjate que sí, justo contaba la secretaria general que ellos habían, de la CGTP, la Ibis Hernández, ¿no? Sí. Que ellos habían intentado inscribirse y no habían tenido ninguna respuesta, ¿no? Entonces, digamos, además digamos, de este formato oficial de la Cumbre de las Américas, que está como parte de la OEA, esta iniciativa, que además es una iniciativa autónoma de los gobiernos, que las organizaciones sociales, los pueblos tienen todo el derecho de también tener un espacio de articulación, de discusión, de propuestas que tienen que ver además con su vida y su agenda concreta, como es el tema de la corrupción y la democracia, ¿no? En ese marco es que la Cumbre de los Pueblos se articula en Perú, como tú dices, ya se han hecho en Panamá, se hacen generalmente un poco en paralelo, y creo que es el espacio autónomo que necesita también las organizaciones sociales, el movimiento social, para discutir sus temas, ¿no? Y plantearlo desde alguna medida también después a los gobiernos. Y en este caso, además, era urgente porque era una cumbre que, como ustedes han visto, venía ya bastante deslegitimada, ¿no? Desde el hecho de que el gobierno, o sea, anfitrión, estaba afrontando un proceso de vacancia presidencial por corrupción, ya era un poco, digamos, paradójico, por decirlo menos, ¿no? Entonces ha sido una cumbre marcada por las denuncias de corrupción del gobierno peruano, que justamente convocaba además, como también tú has dicho, a presidentes involucrados en temas de corrupción, y buscaba dar ellos mismos salidas sobre el tema de corrupción. Entonces ahí veníamos ya, y bueno, la declaración final de la Cumbre de las Américas, como seguro ya la has visto, también dice muy poco en temas, iniciativas concretas para frenar la corrupción. 57 puntos que después podemos comentar. Leslie, y tú eres docente en interculturalidad y pueblos indígenas. ¿Te parece que en la Cumbre de los Pueblos hay mucho más presencia de pueblos indígenas, de organizaciones indígenas, que en la cumbre oficial, digamos, de la Cumbre de las Américas? ¿Por qué los pueblos indígenas necesitan ese espacio y no se sienten representados en el otro espacio? Bueno, de hecho, creo que la historia nos muestra, no solamente en el Perú, sino en el resto de los países, ¿no? Que siempre ha habido una lucha de los pueblos indígenas para que se reconozcan sus derechos y sean reconocidos como naciones dentro de estos países monoculturales, ¿no? Monoculturales. Sí, que creo que aunque se asumen como monoculturales, no siéndolos. Claro, y se hacen políticas y se toman decisiones del país pensándose en una sola cultura, y son los pueblos indígenas los que nos están demostrando que existe una diversidad, que la realidad del mundo es una diversidad, es de diversidad cultural, y por tanto son diferentes lógicas, diferentes conceptos, diferentes criterios los que deberían ponerse en la mesa en el momento de tomar decisiones, no solo de un grupo, ¿no?
Entonces creo que estos espacios son sumamente importantes para el encuentro, primero de los pueblos indígenas, en este caso de América, de las Américas, y también para que puedan ir tejiendo agendas conjuntas, ¿no? Que no es la primera oportunidad que lo hacen, tienen varios espacios para hacerlo, pero creo que sí, de cara hacia los presidentes de los estados, creo que sí es importante que tengan la presencia. Hay un temita, o sea, no es una competencia, ¿no? O estoy en la cumbre de los pueblos, o estoy en la cumbre de las Américas. Yo creo que en el caso de las organizaciones indígenas, es claro que ellos tienen que poner su agenda en todos los ámbitos que puedan, ¿no? Exacto, por ejemplo, y en ellos es más claro quizá que en otros sectores que tienen menos posibilidad que tienen más posibilidad, como los sindicatos, que tienen otros espacios de interlocución, ¿no? Porque en la Cumbre de los Pueblos estuvo la CCP, estuvo incluso EDC, mientras en la Cumbre de las Américas también hubo un foro, ¿no? Entonces, como te digo, es más bien aprovechar todo este contexto para poner en agenda temas, demandar, interpelar a los estados, ¿no? Yo creo que esa es un poco la lógica y no tanto voy acá, voy allá, ¿no? Entonces, eso, en ese sentido creo que las organizaciones indígenas lo tienen bien claro, ¿no? Si yo me preguntara los grandes ejes de la discusión en la Cumbre de los Pueblos, ¿cuáles fueron? Bueno, uno central, y que tiene que ver además con el carácter de este espacio y las organizaciones que asisten, tiene que ver con el momento político que está viviendo América Latina, ¿no? Y sobre todo en países como Argentina, Ecuador, Brasil, ¿no? Donde hay una arremetida muy fuerte de políticas, sectores conservadores, ¿no? Y un repliegue de lo que fueron las experiencias progresistas. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, todo el tema de la criminalización de la protesta, en el caso peruano, por ejemplo, y el mismo tema de la corrupción también, ¿no? Cómo está afectando a los pueblos la corrupción, porque la corrupción no es solo un tema en las alturas, ¿no? También cómo afecta a todo lo que tiene que ver con servicios públicos, con manejo de recursos, ¿no? Entonces, eso como alguno de los ejes más trascendentes. El primer tema, por ejemplo, tratemos de desglosarlo un poco, ¿no? O sea, hay evidentemente toda una discusión y también una realidad que se ha dado en relación con un supuesto giro de América Latina hacia el lado conservador. Ahora, yo no estoy tan seguro de eso, Juan, porque está por ganar López Obrador en México, Gustavo Petro está segundo en Colombia, todavía sigue el gobierno del Frente Amplio en Uruguay, y Lenín Moreno sigue en Ecuador. Entonces, ¿qué tan cierto es esto? Porque a veces tengo la impresión que el análisis político se hace más en función de lo que uno quisiera que ocurra y no de lo que realmente ocurre. Si tratamos de ver cómo es realmente esa pugna, qué es lo que está retrocediendo en materia de derechos y qué es lo que está avanzando y qué es lo que se está conservando. ¿Qué podríamos decir sobre eso, por ejemplo? Bueno, desde los pueblos indígenas creo, aquí tendrían que estar sentados los propios dirigentes, ¿no? Para que hablen por sí mismos, pero de lo que yo observo y de digamos, mi participación en algunos congresos que he tenido de algunas organizaciones indígenas, creo que lamentablemente ellos están un poco al margen de esta discusión, porque la agenda de los pueblos indígenas, que justo comentábamos antes de ingresar acá, sus demandas de derechos normalmente, históricamente, mejor dicho, ha sido siempre la misma, ¿no? Entonces, la lucha siempre es por la libre determinación, el reconocimiento de la libre determinación. La lucha es por el reconocimiento de sus territorios. Más bien ellos sí, lo que veo es que están cambiando sus estrategias de plantear, cómo plantear estos derechos y buscan ya un enfoque más integral. ¿Eso retrocedió, por ejemplo, dónde? ¿En Brasil? En Brasil han retrocedido, digamos, los derechos que se le estaban otorgando a los pueblos indígenas. Bueno, de pueblos indígenas ahí te puedo hablar más, Leslie, pero yo sé ahorita que está actualizada, ¿no? Y además la Cumbre de los Pueblos es un escenario que agrupa, yo no puedo hablar no por toda la cumbre, ¿no? Claro. Pero quizá ahí te puedo hablar también, digamos, como socióloga, no sé. Pero efectivamente, en Argentina también ha habido en diciembre y en enero marchas muy fuertes porque hay toda una política privatizadora y de recorte de derechos laborales, porque en general la economía está en un momento de contracción y nuestros gobiernos suelen apelar a la vieja receta de recortar derechos, ¿no? Y volver a las políticas neoliberales. Entonces, en el caso de las delegaciones que vinieron a la Cumbre de los Pueblos de Argentina... Vas a volver de pronto a afianzarlas, ¿no? Porque nunca se puede, ese es otro debate, ¿no? Que podríamos dar en otro momento con otra agenda. Entonces, en el caso de la cumbre, sí, las delegaciones de Brasil, de
Argentina tuvieron muy claro, muy fuerte estos puntos, ¿no? Porque generalmente también son trabajadores, ¿no? O sea, ¿qué está pasando con sus derechos laborales que ganaron de alguna manera o que afianzaron o que hubo un poco más de Estado, etcétera? Pero que sí hay una ramificación que tiene que ver, como te digo, también con un contexto económico y con recetas que suelen aplicar los gobiernos, ¿no? Yo añadiría a eso que en el caso de los pueblos indígenas les afecta directamente este recrudecimiento, política extractivista, ¿no? Que impacta directamente sobre sus territorios, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, sí está en todas las agendas que he leído, todas las declaraciones de las cumbres de los pueblos y de las cumbres de las Américas. Parte de la discusión, ustedes lo saben bien, es que incluso gobiernos como el de Rafael Correa y Evo Morales han tenido problemas de este tipo, ¿no? O sea, han sido acusados de extractivistas, han tenido problemas con los pueblos indígenas. Yo recuerdo el lío que tiene todavía, ¿no? Evo Morales con el parque Isidoro Securé, ¿no? Por construir una carretera, el TIPNIS, ¿no? El territorio y parque Isidoro Securé, Parque Nacional Isidoro Securé. Entonces, ¿cómo se puede entender eso? Porque, claro, digamos, se confía en que gobiernos de este signo van a tener políticas más proclives a los pueblos indígenas, pero parece que no era así, ¿no? Sí, pues es que lo que está en juego son los recursos, ¿no? ¿Quién nos va a manejar? ¿Quién va a decidir eso? Entonces, yo creo que si bien pueden ser gobiernos más de izquierda o más de derechas, todos están siguiendo el mismo modelo económico. Eso es interesante observar, ¿no? Digamos, pero no es tan unidimensional, ¿no? O sea, digamos, no es que, obviamente, digamos, hay otra política de redistribución, hay una política de industrialización en Bolivia, para hacer un caso concreto, hay una política de revaloración que tiene que ver más con la dignidad de los pueblos indígenas, andinos, quizá hay una hegemonía de lo andino frente a lo amazónico, que es el caso del TIPNIS, y otros debates que se van abriendo, ¿no? Pero creo que decir de arranque que han aplastado a los pueblos indígenas, o sea, creo que hay que verlo más en su multidimensión. No ha aplastado, pero digamos hay una controversia. Lo que sí me parece que es claro, y que ahí también te digo, yo no te hablo como vocera de la cumbre, te hablo más bien desde mi punto de vista, es que estos 10 años o 20 años de progresismo en algunos países no cambiaron, más que el modelo económico, creo no cambiaron la matriz productiva, ¿no? Que ha seguido siendo básicamente extractiva, ¿no? Y es parte de los balances que se tendrá que hacer de esa década, ¿no? Vamos a hacer un corte de 1 minuto y regresamos para seguir conversando con Leslie Villapolo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y con Anaí Durán, vocera de la Cumbre del Pueblo. Regresamos. Hombre, esto de vocera, ¿por qué no ponen vocera? La cumbre ya acabó. Bien, amigos, estamos acá conversando con Leslie Villapolo de la Universidad Ruiz de Montoya y con Anaí Durán, socióloga, profesora de la Universidad de San Marcos. Luego de esta conversación un poco jugada, les voy a pedir a cada una que haga un resumen en 1 minuto de su punto de vista sobre lo que hemos conversado. Leslie. Bueno, en realidad solamente señalar los temas de agenda para los pueblos indígenas que creo que nos interpela a todas las sociedades nacionales, ¿no? En relación a la libre determinación y al reconocimiento a sus derechos, entre ellos el derecho al territorio, como marca una agenda nueva para los países, ¿no? Y la necesidad de reconocernos como diversos en las sociedades nacionales y que esa diversidad se convierta en un recurso para el desarrollo de nosotros, ¿no? Sí, solo resaltar la importancia de estos espacios como ese autónomos de las organizaciones sociales y populares para plantear sus demandas, plantear sus agendas, encontrar salidas conjuntas. Creo que no debemos tener miedo a esos espacios de la sociedad que se generan, ¿no? En el Perú, lamentablemente, tendemos a ver esto como amenaza, competencia en los espacios oficiales, y creo que al contrario, ¿no? Mientras más se organice la población, más se discutan estos temas en común, además con países hermanos, más ganamos como posibilidad de encontrar alternativas viables y más justas para todos, ¿no? Eso solamente. Gracias, Leslie. Gracias, Anaí, por tu presencia acá en Amigos con Derechos. Gracias.
Ha sido una conversación interesante, un poco rápida, Sí. pero sustanciosa sobre la cumbre de los pueblos. Vamos a regresar a la segunda parte para hablar de la parte de los pueblos indígenas en la cumbre de las Américas, la cumbre oficial. Regresamos.